Bien, bueno, chiquilines, la idea de el cálculo integral está relacionado con un concepto que voy a llevar varios siglos para entrar en la matemática, y en realidad el cálculo integral vamos a ver que está relacionado con un concepto que lo vamos a escribir entre comillas y ahora lo vamos a desarrollar, que es el área debajo de una curva. En realidad, vieron que cuando nosotros empezamos derivadas, yo les planteé un problema. Le dije, bueno, el problema como que dio origen a las derivadas era pensar en la recta tangente. Y pensar en, bueno, ¿cómo puedo definir correctamente la ecuación de la recta tangente? Y vimos todo el desarrollo que lo llevó a derivadas. Ahora les voy a plantear el problema que Leibniz y Newton tuvieron cuando decidieron hacer lo siguiente. Imagínense, yo le voy a hacer acá la representación de una curva cualquiera, puede ser una función polinómica, una función continua, y vamos a imaginar que a mí me interesa para resolver una situación problema, que puede ser, por ejemplo, yo tengo una gráfica y esa gráfica representa la velocidad en función del tiempo, por ejemplo, y a mí me interesa hallar el área debajo de esa curva en un determinado intervalo de tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque hemos deducido que la relación entre desplazamiento, velocidad y tiempo, que la velocidad es el desplazamiento total sobre el tiempo total. Entonces, si lo trabajamos, podemos darnos cuenta que hay una relación entre ese concepto y el área debajo de la curva. ¿Cuál es el problema? Que si yo le planteo esta situación, le digo, bueno, vamos a plantear un intervalo, que el intervalo puede ser de A hasta B, y a mí lo que me interesa resolver o la situación que quiero plantear es esta. Yo quiero hallar esta área que les tengo sombreada. Esa área. Bueno, ¿cuál es el primer problema? El primer problema es que esta figura que me quedó acá no es una figura tradicional, no es un rectángulo, un trapecio, o sea que todo lo que nosotros conocemos de la geometría tradicional para esta área no me sirve. ¿Ah? Entonces, bueno, les voy a contar un poquito cómo fue la historia de cómo surgió este concepto. Leibniz planteó lo siguiente, bueno, cuando uno no puede resolver un problema, lo que trata es, me voy a aproximar a la solución del problema. Me voy a tratar de aproximar. Entonces dijo, bueno, ¿cómo me puedo aproximar? Y bueno, si yo no sé cómo calcular esa área, voy a empezar con algo que sí sepa. Voy a subdividir ese intervalo en intervalos más pequeños, ¿tá? De manera tal que, por ejemplo, imagínense que yo me voy a quedar con, voy a hacer intervalos bien pequeños, ¿tá? Y voy a trazar, en realidad, imagínense que estos intervalos, para que no fuera tan complicada la situación, fueran del mismo ancho, ¿tá? Imagínense en un mundo que a mí esto me quedara bien, esto sería del mismo ancho. También está pasando, no importa. Entonces, y dice Lili, bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a trabajar con los rectángulos que me quedan por debajo de la curva, porque yo el área de un rectángulo, si la sé hallar, es ancho por largo, eso es muy sencillo, y voy a trabajar también con los rectángulos que me quedan por encima de la curva. Así como tengo uno por debajo, puedo también trazar al rectangulito que tengo por arriba y puedo también, con mucho trabajo, dedicación y mucha paciencia, calcular el área de todos esos rectángulos, ¿no? Entonces, si bueno, a ver, está perfecto, no resolví el problema, pero, al menos puedo plantear lo siguiente. Puedo plantear que el área que yo estoy buscando, esa área debajo de la curva, va a estar comprendida entre dos áreas o dos sumas de áreas. Lo que podríamos llamar la suma superior, que es la suma de las áreas de los rectángulos que están por arriba, y la suma inferior, que es la suma de los rectángulos que están por debajo. Entonces, ¿qué dice? Que son con ese nivel. O sea, bueno, yo no puedo directamente calcular esa área, pero puedo calcular las áreas de los rectángulos que están por debajo, de los rectángulos que están por arriba, y ya sé que el área que estoy buscando va a estar comprendida entre esos dos límites, si quieren pensarlo de alguna manera. Entonces Leibniz empezó a afinar esta técnica. Y decir, bueno, pero si yo hago que mis rectángulos sean cada vez más pequeños, o sea, que el
el ancho de mi rectángulo sea cada vez más pequeño, podríamos pensar que el límite de esa suma inferior va a coincidir con el límite de esa suma superior cuando el ancho, o sea, el ancho normalmente lo representamos con W, por inglés, one, ¿va? Entonces, cuando el ancho tienda a cero. Obviamente ustedes me van a decir, no, ¿cómo que el ancho tiende a cero? Yo no estoy diciendo que el ancho valga cero, porque si el ancho vale cero no tengo rectángulo, y eso no tendría sentido. Lo que estoy diciendo es, el ancho tiende a cero. Teóricamente, el ancho es extremadamente pequeño, prácticamente no lo puedo ni siquiera percibir. Entonces, lo que Leibniz razona, y después Newton, es, bueno, obviamente, que si el ancho tiende a cero, el límite de las sumas inferiores va a coincidir con el límite de las sumas superiores, y ese límite, ¿quién va a ser? Ese límite va a ser el área debajo de la curva, ¿va? Ese fue el razonamiento teórico. Entonces, lo primero que surge es, bueno, ¿qué es lo que con qué funciones estoy trabajando? Básicamente con el concepto que estoy trabajando es con sumas de área. ¿Ah? O sea, como que la función con la que estoy trabajando es la suma. ¿Ah? ¿Por qué digo esto? Porque el símbolo para representar el área debajo de esta curva y el símbolo que representa una integral, ¿qué es? Una S alargada. ¿De dónde viene el concepto de la S alargada? Bueno, justamente viene de que el origen del cálculo de áreas viene con respecto a la suma de áreas de figuras conocidas. Entonces, no nos vamos a poner a calcular los límites de estas funciones, porque obviamente que es muy complejo, pero sí entender que ese es el origen, y después vamos a llegar que entonces el área debajo de la curva es en realidad la integral entre A y B. ¿Por qué entre A y B? Porque A y B es el intervalo que yo tengo, y si esta es la función f, bueno, la integral de la función f con respecto a quién. ¿Cuál es la variable independiente para nosotros? La variable independiente, normalmente, típicamente, es la x. ¿Cómo se representa eso en la integral? Se pone diferencial x. ¿Ah? El diferencial x para nosotros no va a jugar un papel trascendente, excepto que lo único que me está diciendo es que yo estoy hallando la integral con respecto a x. Y capaz que ustedes me dicen, bueno, ¿y con respecto a quién podría ser? Bueno, obviamente que como ustedes entenderán, el cálculo integral avanzó muchísimo, no solo sirve para el concepto del área, sino que obviamente cuando trabajamos en más dimensiones me refiero, salgo del plano y me voy al espacio, ¿con qué concepto puedo trabajar? En vez de trabajar con áreas, trabajo con volúmenes. Los volúmenes están relacionados también con el concepto de la integral. Nada más que cuando trabajo con volúmenes no tengo solamente una variable. ¿Cuántas variables tengo? A veces tengo dos o tres variables. Entonces, cuando tengo más de una variable, para mí es importante determinar en función de cuál yo estoy integrando. Ese es el papel del diferencial. Solamente decirme cuál es la variable respecto a la cual yo estoy calculando la integral. Pero esta es la parte más divertida de todo esto, que es la integral. Más allá de que podamos entender que la integral me va a permitir calcular el área debajo de la curva. Pero ¿qué es la integral? Bueno, la integral es, esto lo voy a poner entre comillas porque está bien, pero está mal. Y ahora van a entender por qué está bien, pero está mal. La integral es, y esto es maravilloso, la antiderivada. Y está bien, pero no está bien. Y ahora van a ver por qué. Antiderivada es una forma de tratar de expresar que deshace lo que hace la derivada. O sea, imagínense, ustedes tienen la función f de x igual x al cuadrado. ¿Ah? Bien sencillo. Y yo les digo, bueno, hallen la derivada de esa función. ¿Cuánto va la derivada de x al cuadrado? 2x. Bueno, digamos, este proceso de acá a acá ya se llama derivación. Ahora, imagínense que nosotros estuviéramos en la situación al revés, que yo tengo la derivada de una función,
Y lo que quiero hallar es la primitiva, se llama así. O sea, la función cuya derivada me da esto que tengo acá se llama primitiva. Bueno, el proceso al revés, para pasar de la derivada a la función original, ¿cómo se llama? Integración. Esto quiere decir que si yo integro la función 2x, me tendría que dar la función x al cuadrado. Pero ¿por qué acá vamos a poner una pausa y decir, y no es tan así? Hay un tema con la derivada. Y miren, yo les voy a mostrar esto. Si yo en vez de haberles dicho que f de x era x al cuadrado, yo les decía esto. G de x, otra función, es x al cuadrado más 5. X al cuadrado es otra función, vamos a acordar, no es la misma. Son similares, si queremos decirlo, pero no son la misma función, son distintas. Ahora, si yo les pido la derivada de esta función, y acá tenemos un problema. Acá tenemos un problema, claro, porque cuando yo derivo la derivada de una constante, o sea, de un número, ¿se acuerdan que da 0? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pero la derivada de estas dos funciones es la misma y sin embargo la función original, la primitiva, no es la misma. ¿En qué se diferencia? O sea, tienen la misma forma, pero se diferencian en una constante. ¿Están de acuerdo? Esto se resuelve, miren cómo los matemáticos resuelven el problema. No pasa nada. No pasa nada. Esto se resuelve fácil. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Que la integral de 2x con respecto a x, esto es importante, con respecto a x, ¿es quién? Y bueno, si yo voy para atrás, obtengo una función de la forma x al cuadrado más una constante. Esta constante normalmente se representa con la letra C y tachada. Es una forma general. Y de hecho, si buscan, van a ver muchos memes de gente diciendo salí del parcial y me olvidé la constante. Todo el mundo se olvida de la constante. Como que integras, cuando ya entendiste que la integral es, entre comillas, hacer el proceso inverso de la derivada, claro, es decir, la integral de 2x, x al cuadrado, la constante, bueno, en realidad, ¿qué pasa? Cuando yo integro 2x, no tengo una función, obtengo una familia de funciones que son de la forma x al cuadrado más una constante. Si yo quisiera saber el valor de la constante, necesitaría que el ejercicio o el problema me diera una condición, inicial. Por ejemplo, me dijeran, bueno, haya la integral de 2x, por ejemplo, pero a su vez sabes que, no sé, para x igual 1, la función vale tanto. O sea, que me dieran un valor o lo que se llama una condición inicial para que yo pudiera venir acá y despejar el valor de la constante. Si no me dan una condición inicial y solamente tengo que, por ejemplo, hallar la integral de 2x, no me puedo olvidar que al final de toda integral aparece una constante. ¿La puedo determinar o no? Y eso va a depender de si el ejercicio me da a mí una condición inicial o no me da más. Por eso es que, vieron que acá les dije, es la antiderivada P, ¿no? Porque, a ver, si me hace el proceso al revés, vuelvo a la función, pero no vuelvo a la función original porque yo la función original no la conozco. Vuelvo a una familia de funciones entre las cuales seguro que va a estar la función original. Pero no vuelvo exactamente a la original, porque si la original tenía una constante, pues no hay manera de que yo saque la constante, salvo que me den el dato para poder sacarlo. Por eso es que cuando decimos la derivada es, la integral es la antiderivada, más o menos. Sí, pero no. Entonces, desde el punto de vista del cálculo, sí, la integral deshace lo que hace la derivada. Desde el punto de vista geométrico, la integral es una herramienta muy fuerte. Permite calcular áreas debajo de curvas. Claro que lo que yo siempre les trato de decir es, ¿siempre la integral representa el área debajo de la curva? No. ¿Y por qué no?
Esto es un concepto muy simple. El área. El área. Si yo le pido, bueno, vamos a calcular el área de esta pizarra. Ustedes capaz que todavía no saben cuánto les da el área, pero seguro les va a dar un número común. Bueno, puede ser decimal, pero ¿qué seguro? Real y qué más. Yo les puedo decir, miren, el área de esto es, no sé, menos 3 metros cuadrados. No, no, claro, claro. El área es un concepto positivo, como la distancia, concepto positivo. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que ustedes tuvieran una función que, por ejemplo, no sé, fuera una parábola, ¿ah? Que tiene una parte debajo del eje X y otra parte por encima del eje X, ¿no? Y yo les digo, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a elegir un valor A por aquí y un valor B por aquí. Y vamos a calcular la integral entre A y B de esta función. ¿Ah? Esa integral, ¿va a representar el área? No, no. ¿Por qué? Por un concepto muy sencillo. La integral tiene el mismo signo que la función. Si la función es positiva, la integral es positiva. Si la función es negativa, la integral es negativa. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un intervalo acá, ¿vieron? Imagínense que justo esta parábola me corta acá en C, no sé, en C, por poner algo. Entre A y C, esta función como es negativa. Entonces, si yo calculo la integral en ese intervalo, me va a dar negativa y por lo tanto no va a representar, claro, no va a representar el área. La manera más fácil de resolver yo el problema es decir, bueno, ¿qué hago? Si a mí realmente me interesa esta área que está sombreada, ¿qué hago? Primero, no calculo el intervalo que va desde A hasta B, porque desde A hasta B tengo dos signos distintos, uno positivo y uno negativo, entonces no voy a hacer ese problema. Voy a calcular dos integrales, porque tengo dos áreas, y a esta, de A a C, ¿qué debe saber? Cambiar el signo. ¿Ah? Así resuelvo el problema. Entonces, puedo calcular la integral entre A y C, cambiarle el signo, o dar vuelta al intervalo y calcularlo entre C y A. Eso depende de cada uno. Lo que importa es entender que si yo quiero esta área pequeña que está ahí, voy a hacer menos el valor de la integral entre A y C, ¿tá? Porque la integral me va a dar negativa, y si yo la multiplico por menos 1, ¿qué pasa? Me queda positiva y ahí sí representa el área. Y si quiero el área en todo el intervalo, desde A hasta B, no hay problema. Calculo, claro, la integral entre A y C, le cambio el signo, y después calculo la integral entre C y B, que es así, me va a dar positiva, porque la función está por arriba del eje X, y ahora sí puedo decir que esas dos integrales realmente representan el área. Ese es el único cuidado que uno tiene que tener con la integral, o con el asumir ya directamente que la integral, que todavía no hemos calculado, no solamente como la parte teórica, pero que si yo calculo una integral y me da un valor, que ese valor representa el área. No, tengo que verificar si en ese intervalo la función está positiva, está negativa. Entonces, no siempre la integral de por sí ya es el área. Tengo que tener cuidado con el concepto del sí. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, muy bien, vayamos a pegar. Vamos a una pausa. Bueno, ahora tenemos el concepto teórico, vamos a aprender a integrar similar a como aprendimos a hallar la derivada. Lo que ahora es un poquito más sencillo, porque sabemos que la integral deshace el camino de la derivada, entonces va a ser bastante más simple el ir haciendo la deducción de las fórmulas, por lo menos las que vamos a trabajar. Entonces, vamos a empezar con el caso más sencillo. ¿Ustedes se acuerdan que cuando dimos derivada, nosotros vimos que si teníamos una función de la forma x a la n, la derivada de esa función nos quedaba n por x a la n menos 1. ¿Se acuerdan? O sea, el exponente pasaba multiplicando y al exponente se le restaba 1. ¿Ah? Entonces, ¿ahora qué estamos diciendo? Al revés. ¿Ah? O sea, que en vez de restarle 1 al exponente, ¿qué voy a hacer? Sumarle 1. ¿Ah? Y en vez de multiplicar por el exponente, ¿qué voy a hacer? Dividir. Eso. Entonces, la idea es, digamos, la integral de una función
cuya forma sea x a la n, va a ser así. X a la n más 1, o sea, al exponente se le va a sumar una unidad y se va a dividir entre ese exponente. ¿Verdad? Y a esto se le va a sumar ¿qué cosa? Cada vez que integro, tengo que sumar ¿qué? Una constante. No me puedo olvidar de la constante. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, a ver, esta es la que más vamos a utilizar, como la más importante para nosotros. Entonces, por ejemplo, tengo la integral de x a la 3 con respecto a x. Bueno, entonces le voy a sumar una unidad al exponente y voy a dividir entre ese resultado. Entonces, la integral de x a la 3, ¿qué me va a quedar? X a la 4 sobre 4 más la constante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, acuérdense que potencia podemos tener casos que no parezcan tan sencillos. Por ejemplo, yo puedo tener que calcular la integral de la raíz de x. Y ustedes me dicen, ah, bueno, pero eso no respeta la forma de potencia. No, pero eso para que lo vimos para derivar. Ahí está muy bien, que en realidad la raíz de x es lo mismo que decir x a la un medio, ¿no? O sea, aplicando propiedades de potencia, la raíz de x, vimos lo mismo para la derivada, es x a la un medio, entonces ahora sí lo tenemos escrito de esta forma, puedo calcular la integral de esta expresión. Entonces me va a quedar x a la un medio más 1 dividido un medio más 1 más la constante, que nunca voy a olvidar de ella. Obviamente que esto no lo voy a dejar así, lo voy a simplificar. Un medio más 1, ¿cuánto es? Es 3 medios, ¿verdad? Entonces, perdón, me queda x a la 3 medios sobre 3 medios, que también no es cómodo dejar una fracción dividiendo. Entonces, acá tenemos que recordar que dividir entre una fracción es lo mismo que multiplicar por la fracción dada vuelta, o sea, por la inversa de la fracción. Entonces, en vez de poner esto dividido 3 medios, voy a poner 2 tercios por x a la 3 medios más la constante. Esto sí, si lo quieren dejar así, lo pueden dejar así. Con integrales no tenemos tantos problemas. Pero sí, no dejamos una fracción dividiendo, eso no es la notación más correcta. Por lo tanto, recordamos eso, dividir entre una fracción. La X. ¿No? ¿Sí? Es acordarse eso, dividir entre unas fracciones, multiplicar por la inversa. Y después podemos tener, que también lo vimos bastante en derivada, por ejemplo, un caso donde el exponente sea negativo, pero esté escrito de esta forma. La integral de 1 sobre x a la 3. Que a primera vista decís, bueno, pero esto no es lo mismo que esto. No, pero aplicando propiedades de potencias, se acuerdan que esto es equivalente a la integral de x a la menos 3. ¿Ah? O sea, 1 sobre x a la 3 es lo mismo que decir x a la menos 3. Y bueno, una vez que lo tengo escrito de esa forma, aplico la fórmula que tengo acá y la integral me va a quedar x a la menos 3 más 1 dividido en menos 3 más 1 más la constante. Y obviamente que esto lo voy a dejar, menos 3 más 1, ¿cuánto me da? Menos 2. ¿Está? Esto lo dejo así, x a la menos 2 sobre menos 2, que, a ver, esto se puede, si no quisiera simplificarlo y dejarlo más lindo, porque los exponentes negativos la verdad que son re incómodos, y podría, aplicando la misma propiedad que apliqué acá, pero para el otro lado, dejar esto de esta manera, como menos 1 sobre 2x a la 2 más la constante. ¿Por qué puse ese menos 1? Porque esta potencia, como está con exponente negativo, me la llevé para el denominador con el exponente positivo, y como acá en el numerador no me quedó nadie, ¿a quién puse en su lugar? A un 1, porque multiplicar por 1 dividir entre 1 es exactamente lo mismo.
¿Y el menos de dónde sale? Porque normalmente, si hay un menos en el denominador, queda re incómodo, se lo ponemos o al numerador o lo ponemos adelante de la fracción. ¿No? Es un tema de notación, pero que a la hora de trabajar con la expresión, es más fácil trabajar con esto que trabajar con esto. ¿No? O sea, ya derivar un número a la menos 2 es incómodo, pero si tengo que ser menos 1 dividido esta expresión es más fácil. Y después puedo tener otros casos, donde sea un poco más extenso, como en el caso de la derivada. O sea, puedo decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, la integral de, a ver, 4x a la 2 más 3x menos 1? Todo esto. Bueno, no importa, porque en realidad yo acá tengo sumas o restas de, en este caso, funciones totalmente continuas, que no tienen ningún problema. Entonces, si voy a integrar, ¿qué hago? Integro cada una de ellas. ¿Ah? Y se acuerdan que en la derivada, cuando teníamos un número por una función, el número que daba, derivaba una función. Con integrales pasa lo mismo. Si yo voy a hallar la integral de 4x a la 2, bueno, el 4 que está multiplicando queda. ¿Y cuál es la integral de x a la 2? Esa es la derivada de todo. Ahorita vamos a hacer un montón, ahorita vamos a hacer un montón. La integral, aquella fórmula, le aumento 1 al exponente, o sea, me queda x a la 3 sobre 3. Después sigo, más 3 por... ¿Por qué el 4 queda, profe? Porque el 4 está multiplicando. Pero lo mismo que la derivada. 4 por una función es 4 por la integral de la función. Acá, para 3x pasa lo mismo. 3 por, ¿quién es la integral de x? X es como si tuviera x a la 1. ¿Está? Entonces me va a quedar a la 2, exactamente. X me va a quedar a la 2 dividido 2. Y fíjense que ese menos 1 va a quedar multiplicado por ¿cuánto? Bueno, lo pueden pensar al revés. Pueden pensar, ¿qué expresión, si yo la derivo, el resultado me queda menos 1? O pueden decir, pero acá no tenéis una potencia de x. ¿O sí? Tengo, aunque va a aparecer x a la 0. ¿Ah? X a la 0 es 1. Está ahí, oculta. Y si yo a x a la 0 le sumo 1, ¿qué me queda? Me queda x a la 1. ¿Ah? O sea, la integral de un número es ese número por x. Lo puedo pensar al revés. Si yo derivo menos 1 por x, ¿qué me queda? Menos 1. ¿Tá? Y bueno, pero acá esto está completo. ¿Qué me falta? Ah, no me puedo olvidar de al final de la integral poner la cosa. No me puedo olvidar. Yo sé que nos tentamos, pero no nos vamos a olvidar. La vamos a escribir. ¿Ah? Bien, entonces, más allá de la dificultad, que son las mismas reglas que una derivada, pero ahora con integrales. ¿Ah? Es como todo. Vieron que la derivada necesitamos hacer práctica para agarrarle la mano. Con esto también. Ahora vamos a hacer práctica para agarrarle la mano que a integrar solamente. Y después la vamos a mirar. ¿Ah? Es lo mismo que con derivada. ¿Ah? Vamos a poner pausa. Y vamos a mostrar todas las. Vamos a poner algunos que solamente sea de calculador de medio. Entonces, no. Vamos a poner ejercicios. Normalmente, en vez de decir, bueno, calcular las siguientes integrales, para que se vayan acostumbrando, también se le dice hallar las primitivas de las siguientes funciones. Ah, para acostumbrarnos al vocabulario. Entonces vamos a poner hallar las siguientes primitivas. Siguientes primitivas. Vamos a poner algunas puntitas para practicar. No es. Vamos a poner 4, solamente 4. Ay, qué difícil. Ay, nada más. Esas 4 para practicar.